Saludes a todos ustedes de parte de mi esposa, de su servidor. Venimos a ustedes a través del Ministerio Aliento. Ese es nuestro ministerio. Esto es lo que Dios nos ha llamado a hacer y queremos que esto sea de edificación a ustedes. Les agradecemos mucho la participación de todos que nos han enviado preguntas y que han participado en comentarios o en fin. Y queremos que todos participen porque eso nos indica que verdaderamente estamos activos y hay interés. Queremos pedirles también a todos ustedes que nos recuerden en oración. Nosotros vamos a siempre recordarles a ustedes. En esta ocasión, continuando con el Evangelio de Tomás, queremos ver cómo el Evangelio, ya lo hemos hecho un poco en el video pasado, pero queremos ver cómo se relaciona a los evangelios que nosotros conocemos, los evangelios canónicos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y de esta manera, entonces, vamos a ver primero que en Egipto, que es donde se descubrieron en Nag Hammadi los documentos de los evangelios que no sabíamos que existían, pero que en alguna manera los evangelios canónicos hacen mención de ellos. Y el evangelio de Juan se relaciona mucho a ellos. En Egipto, la alta cultura y el clima seco han producido y preservado textos escritos en papiro. Papiro es el predecesor del papel moderno, ustedes saben. El aire seco del desierto conservó perfectamente el papiro durante casi 2 milenios. Y fue en estas zonas desérticas africanas donde se descubrieron los fragmentos más antiguos del Nuevo Testamento. Cuando un documento se copia y las copias se difunden, se convierte en literatura. En este caso, nosotros tenemos los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las epístolas del apóstol Pablo y algunas otras. Y tenemos nosotros estos documentos como literatura cristiana. Nosotros sabemos que en este sentido, cuando un arqueólogo descubre en excavaciones en las áreas de las tierras bíblicas, por ejemplo, o en el área del Egipto, en Nag Hammadi, en el desierto, cuando se descubre un papiro, se trata de hacer evaluación por primera vez de este fragmento de papiro y se le manda a llamar a un papirólogo, que es el que trabaja con los arqueólogos, para que juzgue si el texto proviene de un documento siendo el original, o es una copia de algún documento que ahora se circula como literatura. Es un hecho bien conocido para nosotros. Por ejemplo, tenemos la historia de Aristóteles, que escribió alrededor del siglo IV antes de Cristo. Esto fue cuidadosamente contado, preservado en escritos de papiro. Y también tenemos naturalmente los récords de Platón, Sócrates, algunos de sus discípulos. Y sin embargo fue Aristóteles en siglos antes de Jesús, de Jesucristo, que nos refirió mencionando los trabajos del historiador y del escriba. El historiador dice es un trabajo más fácil que el del escriba, porque pues el escriba es el que copia el documento y lo reproduce y de esa manera se convierte en obras literarias a partir de un acontecimiento verdaderamente histórico. El historiador, por su parte, dice Aristóteles, simplemente debe exponer lo que sucedió, sin importar si al lector le parezca verídico o no. Los hechos son los hechos. Por lo tanto, al historiador no le molesta que su audiencia no lo crea, o los que vayan a leer
ese documento. El escriba, por otro lado, copia un documento y lo reproduce para enviarlo a comunidades que él nunca debe ni desea perder la confianza de esa audiencia. Un escriba exitoso, de acuerdo a Aristóteles, convierte a su audiencia en una comunidad de creyentes. La historia que define a una comunidad de fe es la historia de cuándo, dónde, cómo y por qué se originó esa comunidad de fe. El resultado es que cada copia de un documento contendrá hechos históricos, pero también puede incluir eventos en imágenes que se comunican con cierta plausibilidad o veracidad. Los eruditos bíblicos, y esta es una disciplina muy rigurosa por los lenguajes antiguos, están llamados a diferenciar entre hechos históricos y acontecimientos imaginarios en los escritos bíblicos. Y esta es una distinción de suma importancia. Los cristianos, por ejemplo, en nuestros días, nosotros los evangélicos, tenemos la Biblia del Antiguo y Nuevo Testamento y podemos decir con mucha certitud, pues la Biblia contiene 66 libros. Pero un creyente católico cristiano diría, no, contiene 73 libros porque la Biblia católica tiene los libros apócrifos agregados. Un ortodoxo griego puede decir que la Biblia tiene 79 libros. Hay más libros agregados. Y un cristiano tehuajendo ortodoxo etíope diría, no, mi Biblia contiene 81 libros. Es el número correcto de libros en la Biblia. Y aunque desde un punto de vista académico, todos estos seguidores de la fe cristiana dan un número específico, se equivocan. Ellos dan la respuesta con gran convicción porque el número les fue transmitido con autoridad de una tradición de fe. La realidad es, no hay tal cosa como una Biblia cristiana que contenga todo el número de libros o manuscritos que pudo haberse producido. El Evangelio de Tomás, entonces, al que nosotros estamos tratando de discernir, fue escrito en Siria. Hubo otros documentos que produjo Tomás o produjo alguien de los seguidores de Tomás, que se le llama los Hechos de Tomás, así como nosotros tenemos el libro de los Hechos, tenemos el libro de los Hechos de Tomás, que fue escrito en siriaco y que atestigua que el propio Tomás evangelizó la India. Y hasta la fecha hay cristianos de Tomás en la India que llaman a Tomás el fundador de la fe. Ahora, aunque Marcos, Mateo y Lucas mencionan a Tomás, ese nombre, Tomás, no es un nombre propio, sino que es una palabra en arameo que significa gemelo. Que Jesús habló. E incluso cuando este discípulo, como por ejemplo en Marcos capítulo 6, versículo 3, Marcos escribe y describe a Jacobo, José, Judas y Simón. Judas viene a ser el nombre verdadero de Tomás, el nombre que se le dio de la cuna, hermano de Jesús. Y en Juan capítulo 14, si ustedes se dan cuenta, Judas, y en paréntesis para diferenciarlo, no el Iscariote, sino el hermano de Jesús. Quizás seguramente el hermano que Marcos mencionó en el capítulo 6.
Él es el que hace la pregunta, ¿cómo se va a manifestar el Señor a ellos, sus discípulos, y no al mundo? El Evangelio de Tomás exhorta entonces a los creyentes a creer en las palabras de Jesús, en la enseñanza de Jesús, y no tanto en la persona de Jesús. Es muy importante esto. Como los evangelios canónicos hacen el énfasis en creer en la persona de Jesús, como el Mesías en este caso, el Hijo de Dios. Pero el Evangelio de Tomás enfatiza al creyente a conocer a Dios a través de la propia capacidad divinamente dada a cada ser humano, ya que todos los seres humanos fueron creados a imagen de Dios y la chispa divina está en el interior de cada persona. Y por eso podemos recibir el mensaje de Jesús. Obviamente, Tomás sabía que había seguramente otros evangelios pedazos o digamos, pedazos de pergamino o hojas sueltas de los evangelios, de las obras de Jesús. Él sabía todo esto, pero lo que se enfatiza Tomás es en lo que nosotros dijimos en el video pasado, en la enseñanza íntima entre Jesús y sus discípulos. Juan y Tomás dan relatos similares de lo que Jesús enseñó en privado, a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, quienes dicen que Jesús advirtió sobre el fin de los tiempos venideros, el reino de Dios que se acerca ahora, o en los días que han de venir. Pero Juan y Tomás, a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, enfatizan que Jesús dirigió a sus discípulos a enseñarles hacia el principio de los tiempos, no el final de los tiempos como lo hacen Mateo, Marcos y Lucas. Y Jesús menciona a sus discípulos el principio de la creación de Génesis. Y en esto revela a sus discípulos en qué manera en Jesús es encarnado el mensaje de Dios. Porque en Génesis capítulo 1, versículo 3, identifica a Jesús con la luz divina que nació en el principio. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 3, dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Pero no fue sino hasta el cuarto día, en el capítulo 2, que describe las lumbreras que es el sol, que darán la luz en el día, y la lumbrera que es la luna, que dará la luz en la noche. Escudriñenlo. Tomás y Juan dicen que esta luz primordial conecta a Jesús con el universo entero. ¿Ven? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, y han leído el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto está escrito en hebreo, en arkein hologos, kai hologos prostanteon. Y esto significa que esta luz primordial conecta a Jesús pues con todo el universo. Vean el versículo en el Evangelio de Juan que dice que todo lo creado fue hecho y sin él nada fue hecho. Y por esta razón, mientras que Mateo, Marcos y Lucas identifican a Jesús como Dios encarnado, Juan y Tomás lo caracterizan específicamente como la propia luz, la sabiduría de Dios en forma humana. Lean Proverbios capítulo 8. Mientras que los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, invocan un conjunto de términos tradicionales
para expresar su convicción de que Jesús de Nazaret fue un hombre elevado a una condición única, incluso sobrenatural, y por lo tanto promovió Dios a Jesús, por así decirlo, no solamente como Mesías, sino aún al levantarlo de la muerte y resucitarle, sino también como Señor. Y esta expresión, Adonai, Adonai, Señor, un nombre que la tradición judía normalmente reserva estrictamente al divino Señor Jehová, a él mismo. Porque Jehová quiere decir también Señor. En cambio, Juan, que escribe mucho después que Lucas, abre entonces su evangelio, como lo ven ahí, con un poema que sugiere que Jesús no es humano en absoluto, sino la divina y eterna palabra de Dios en forma humana. Y esto es lo que dice en el principio, era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sin embargo, Pablo, citando un himno antiguo de las primeras comunidades de seguidores de el Cristo, cuando cantaban este himno en Filipenses capítulo 2, cita que aun siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Por lo tanto, el Evangelio de Tomás nos comunica que la sabiduría de Dios encarnada en Jesús nos exhorta a descubrir la luz interna que ha sido oculta en el interior de cada persona por el desarrollo natural y las cosas que nos rodean. Sin embargo, no todos abrazan el mensaje de las enseñanzas de Jesús, porque existe el libro albedrío. Y por esa razón tenemos en Tomás el dicho 62. Vean ustedes, que dice, Jesús ha dicho, yo comunico mis misterios a quienes son dignos de mis misterios. No dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace tu derecha. El conflicto principal que el Evangelio de Tomás nos revela en el ser humano es el hecho de que el ser humano lucha consigo mismo. El ego personal. Y por eso dice, no dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace tu derecha. En otras palabras, nosotros obramos en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, y lo demás lo dejamos a Dios como lo decida hacer. Y no tenemos que regresar a chequear cómo las cosas tomaron lugar, porque eso no es lo que nos interesa, sino proclamar la verdad, que es Cristo, nuestra esperanza de gloria, por la misericordia y por la gracia de Dios. Ahora, en las Escrituras, por esta razón, porque existe el libre albedrío y porque Dios tiene que indicarnos y tiene que enseñarnos, y porque quiero decirles que la sabiduría es el don más maravilloso que Dios ha creado y que ha hecho encarnar en la vida de Jesús. Pero la sabiduría es dada al ser humano. Y la única manera en que el ser humano va a experimentar la sabiduría es a través de sus experiencias, al abrazar y ser fiel a Dios en la fe que Jesús ejemplificó para nosotros. Pero en las Escrituras hay ejemplos para nuestro aprendizaje también. Pueden ser positivos, ejemplos positivos, pero también pueden ser ejemplos negativos. Podemos aprender a vivir adecuadamente y de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros, pero a la vez, si decidimos no hacerlo, pues también no hacerlo. Porque tenemos libre albedrío. Las experiencias descritas en la Escritura nos lo muestra
como una exhortación a vivir sabiamente. Vean ustedes que en 1 Corintios capítulo 10, versículo del 1 al 13, el apóstol Pablo usa el ejemplo de el pueblo de Israel habiendo salido de Egipto, quedó dando vueltas en el desierto. El desierto es un tiempo, bíblicamente hablando, en la vida del ser humano, en la vida de toda creación, entre su relación del ser humano para con Dios, el desierto es un tiempo de prueba. El desierto es un tiempo de prueba. Y aquí el apóstol Pablo está exhortando a los corintios a aprender de este ejemplo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Los antepasados estuvieron ahí y nosotros podemos aprender de los errores de nuestros antepasados. Pero no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Y esto es muy interesante, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Se dieron a una rutina religiosa. El pueblo se sentó a comer y beber y se levantó a jugar. Pero los demás de ellos no se agradó a Dios, por lo cual quedarán postrados en el desierto. Quiero decirles a ustedes que el desierto es prueba y ciertamente Jesús fue al desierto, Pablo fue al desierto, Moisés fue al desierto. Todos hemos tenido nuestro desierto. Pero a la vez tenemos que recordar que la exhortación, si ustedes ven el capítulo 10 de 1 Corintios, versículo 13, la exhortación no es a una persona, es a un grupo de personas. Es en comunidad. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Y en esto la aplicación a los corintios está en plural. Y el significado obviamente está en que lo que Pablo está indicando es que la experiencia de la prueba del desierto, para poder manejarla efectivamente, no se hace aislados de los demás. La indicación de Pablo aquí es que cualquier prueba o ejercicio de confianza espiritual y crecimiento en sabiduría en el diario vivir por el Espíritu nunca se vive de forma aislada, apartada del calor de la comunidad de fe. La realidad de vivir en Cristo es que cada día nos trae experiencias en las que Dios nos ofrece la sabiduría para vivirlas. Esos son tesoros, estos son dones, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia sois salvos. Este es un don de Dios, no es de vosotros, por medio de la fe. La sabiduría de Dios se manifiesta en nuestras experiencias. En cada experiencia que atravesamos conocemos más íntimamente la sabiduría de Dios por el Espíritu de Dios y todo está unido en armonía porque esto es lo que nos lleva más al corazón de Dios. Pero quiero decirles a ustedes que el desierto en la Escritura es donde somos probados, ciertamente. Todos hemos atravesado un desierto, vuelvo a repetir, pero no es un lugar de permanencia. Las etapas en nuestra jornada de formación y crecimiento espiritual tienen su principio y tienen su fin. Pero ¿se imaginan ustedes 40 años en el desierto y dándole vueltas y vueltas y quizás unos a otros diciéndose, oye, no vimos este panorama hace 6 meses y lo vuelven a ver de nuevo? El estancamiento espiritual
no tiene ningún provecho y finalidad. Dios no quiere eso para nuestra vida. Es solo un lugar de ejercicio y capacitación para nuestra alma. Hubo un amigo que dijo que cuando atravesemos un desierto muchas veces experimenta casi como un infierno, ¿no? Dice, cuando atraviesas por un infierno no te detengas en la tienda de curiosidades. Hay personas que viven volteando hacia atrás y guardan lo más impactante y destructivo de lo que vivieron. Haciendo esto, empiezan a perder contacto íntegro con sus propias almas. Se marchitan en profunda amargura. Jesús dijo, el que pone la mano del arado y voltea atrás no es apto para el reino de los cielos. Pero también existe el riesgo que al cruzar las experiencias, como lo indica el versículo en la porción de Primera de Corintios capítulo 10, también existe la experiencia que nos quedemos estancados en ciertos lugares, en ciertas tradiciones. El pueblo se levantó y se sentó a comer y a beber y a jugar. Es lo que por esta razón, nosotros ponemos atención a las palabras. Así como el pueblo de Israel en el desierto, muchas veces podríamos quedarnos patinando en una rutina de dogmas y doctrinas que nos dejan estancados. Y como dijo Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga. Todo tu desarrollo espiritual, lo que Dios desea de ti, ya Dios lo ha provisto desde antes que dijeras tus primeras palabras. Pero ahora depende de ti. De ti depende ahora. Que Dios les bendiga, que vengan bendiciones, paz y descanso en Cristo. Estaremos próximamente con ustedes.